Pues, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre las técnicas de conteo y probabilidad. Mi nombre es Ilcia Veralí Ramírez Alfaro. Y bueno, entonces, en muchos casos el número de puntos muestrales en un espacio muestral no es muy grande y así la enumeración o cuenta directa de los puntos del muestreo necesarios para obtener las probabilidades no es difícil, ¿verdad? Digamos, esto es como, por ejemplo, si tiramos una moneda al aire, solo tenemos dos posibilidades, nuestro espacio muestral va a estar constituido por los dos resultados que podemos obtener, ya sea cara o corona. Entonces es un espacio muestral que podemos contar fácilmente. Sin embargo, surgen problemas cuando la cuenta directa se convierte en una imposibilidad práctica. En tales casos se emplean las técnicas de conteo, que podría llamarse una forma sofisticada de contar. Esto puede ser como, por ejemplo, contar probabilidades entre los alumnos de toda una escuela, que ya hace que el espacio muestral sea más complejo de analizar, de contar. Entonces, para esto se ocupan las técnicas de conteo. Ahora bien, la primera de estas reglas es la regla del producto. Y esta nos dice que un evento ocurre de n formas. Y si por cada una de estas formas un segundo evento ocurre de n2 formas, entonces el número de formas en que ambos ocurren es n1 por n2. Lo que quiere decir con n1 y n2 es, podríamos decir que el resultado de n2 no depende del resultado de n1, o sea que no se ven afectados. Continuando con el ejemplo de lanzar una moneda, si la lanzamos la primera vez, podemos obtener ya sea cara o corona, o sello. Pero si la volvemos a lanzar por segunda vez, no solo porque en el primer lanzamiento tuvimos cara, se nos va ya no es posible obtener cara en el segundo, ¿verdad? Entonces, así como en el primero también podíamos obtener cara o corona, en el segundo lo mismo podemos hacer, obtener cara o corona. O sea que son independientes. Pueden ocurrir de forma que no se ven afectados por una parte de ese evento, del evento anterior. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar una moneda 3 veces, esta caiga las 3 veces en cara? Entonces, primero recordando la definición de probabilidad. Y ahí estaba. Probabilidad es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Cómo podemos conocer el número de casos favorables? Sabemos que nuestro número de casos favorables va a estar conformado por que obtengamos 3 veces cara. Entonces, tenemos 1 por 1 por 1. ¿Por qué? Porque en el primer lanzamiento nuestro caso favorable solo es 1, ¿verdad? En nuestro segundo también solo es 1. Y en nuestro tercer lanzamiento también nuestro caso favorable solo será uno de los dos posibles. Ahora, en los casos posibles, por eso se ponen 2 por 2 por 2. Cada 2 significa el caso posible por un lanzamiento. Así, en el primer lanzamiento tenemos 2 casos posibles, porque ya sea podemos obtener cara o corona. Igual, y esto no afecta nuestros casos posibles en el segundo lanzamiento, ya que siempre podemos tener otros dos resultados. Igual en el tercer lanzamiento no se va a ver afectado por los resultados anteriores de lo que sea
de lo que se ha obtenido, ¿verdad? Siempre podemos obtener otros dos resultados. Y por eso, ahora poniéndolo ya como fracción, podemos decir que la probabilidad de A, poniéndolo en toda una fracción, es 1 por 1 por 1, y en el denominador los casos posibles serían 2 por 2 por 2. Entonces esto nos va a dar que el número de casos posibles, la probabilidad de que caiga moneda 3 veces es 1/8. No sé si hay alguna duda ahí con este. Con este problema voy a revisar el chat. Permítame que todavía puedo con el audio. No sé si... Uy. Si tienen alguna duda, permítame con el audio. Que ahorita solo escríbanme con chat, discúlpenme un momento porque tengo problemas con el audio y no tenía instalada la aplicación en el teléfono, la verdad. Como suelo hacer las presentaciones por la computadora, entonces me estoy registrando. Así que si pueden, por favor, escríbanme sobre el chat y cuando solucione lo del audio les voy a avisar para que puedan preguntarme por micrófono. ¿Por qué sería 1/8? Porque si se fija, como sabemos, la definición de probabilidad es número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces aquí lo dividí. Número de casos favorables es cuántas veces podemos obtener cara en los 3 lanzamientos. Entonces, como al lanzar una moneda solo tenemos 2 posibles lanzamientos, 2 posibles resultados, obtener cara o obtener corona. Y como solo nos interesa, o sea, en este caso, los casos favorables son aquellos en los que estamos interesados, o aquellos los que nos pide el problema, nuestros casos favorables solo consisten en obtener cara en los 3 lanzamientos. Entonces, obtener cara está representado por una vez en el número de casos favorables. ¿Por qué 1? Porque solo tenemos cara o corona como resultado posible, pero como el problema nos indica que calculemos la probabilidad de que las 3 veces sea cara, entonces solo estamos interesados en uno de esos 2 casos posibles. Por lo tanto, nuestros casos favorables son en el primer lanzamiento, ¿verdad? Luego en el segundo lanzamiento no se verá afectado por el resultado anterior del primer lanzamiento. Porque, o sea, en este caso quiere decir de que no vamos a decir, ya tuve cara en este primer lanzamiento, entonces es imposible volver a tener cara en este segundo. Entonces en nuestro segundo lanzamiento también nuestro caso favorable solo es 1, ¿verdad? Y asimismo para el tercer lanzamiento, solo tenemos un caso favorable. Luego tenemos el número de casos posibles. Los números de casos posibles, sabemos que lanzar una moneda es 2, ¿verdad? Entonces, nuestro número de casos posibles en el primer lanzamiento son 2. Obtenemos cara, obtenemos corona. Luego, en el segundo lanzamiento, no nos va a afectar el resultado del primer lanzamiento. Entonces, volvemos a tener 2 casos posibles. Igual en el tercero, no nos afecta el resultado que tuvimos en los lanzamientos anteriores. Por eso tenemos nuevamente 2 casos posibles. Y ya poniéndolo así como está definido arriba, PA, como que fuera fracción, puse las multiplicaciones, ¿verdad? En el numerador están el número de casos favorables
y en el denominador están el número de casos posibles. Entonces, si se fija, es 1 por 1 por 1, 1, ¿verdad? Y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, eso hace posible tener que nuestra probabilidad sea de un octavo. No sé si tienen dudas. Y quiero ver ahora. No sé si quedó claro porque era un octavo. ¿Quedó claro? Vale. Y vaya, y ahora ya me pueden preguntar por micrófono. Ya pude entrar por el teléfono. Ay, disculpen los inconvenientes. Vaya. Entonces, ahora veamos. Esto también lo pudimos haber puesto como de esta forma siguiente, miren. Lo podríamos haber expresado así, ¿verdad? Que en el primer lanzamiento, nuestro caso favorable es 1 y nuestro caso posible son 2, entonces es un medio, ¿verdad? Ahora, luego en el segundo lanzamiento también tenemos un medio de probabilidad, ¿verdad? De obtener cara. Y en el tercer lanzamiento también tenemos un medio de probabilidad de obtener cara. Por eso, pero siempre no va a dar la misma respuesta, es de un octavo. Pero no sabía decir cuál les resultaría a ustedes más fácil de trabajar, si así como que con multiplicaciones separadas, en este caso por cada lanzamiento, hacer una fracción, pero siempre aplicando lo mismo, ¿verdad? La misma definición de probabilidad, número de casos favorables y número de casos posibles. Entonces aquí lo que se ha hecho es como separar, no dejarlo todo en una misma fracción, sino que separar las fracciones y cada una de estas fracciones que se están multiplicando en esta diapositiva representan a cada lanzamiento. ¿Sí queda claro ahí? Entonces, con un... Sí, ¿verdad? No sé si serán mis audífonos que se encuentren mal. Al teléfono, no sé si ya voy, permítame. Escucha bien. Estaba yendo en el teléfono y sí se me escucha eco, pero no sé por qué. Disculpe. No sé si quedó claro como las dos formas en las que pueden como hacer el cálculo. Permítame que... Vaya. Vamos a ver otro ejemplo. Realizamos el experimento de coger una bola de una caja que contiene una bola verde y otra naranja. Y a la vez que se lanza un dado cúbico y una moneda. Creo que aquí voy a contestar la pregunta que me hacían sobre el dado. Sí, en un dado, la probabilidad de obtener cada uno de los números, ¿verdad? De los lados del dado es un sexto. ¿Por qué? Porque obtener 5... Bueno, aquí lo vamos a ver mejor. Primero tenemos que considerar cuántos resultados hay en total, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados posibles que podríamos obtener? Para esto, ¿cómo lo hacemos? Veamos qué eventos se involucran en esta probabilidad que nos piden.
Y realizamos el experimento de coger una bola de una caja que contiene una bola verde y una naranja. Entonces, tenemos dos casos posibles en el evento de escoger bolas, ¿verdad? Podemos escoger ya sea la bola verde o la bola naranja. Por lo cual, sabemos que tenemos dos posibilidades. Y ese es el primer 2 que se encuentra ahí. Miren. Ahora, cuando se lanza un dado cúbico, tenemos 6 posibilidades. Un dado cúbico, dice aquí, pero un dado de esos con los que se van dados. Cuando pasa eso, tenemos 6 posibilidades, ¿verdad? Podemos tener 6. Puede que al lanzarlo obtengamos uno de los 6 lados. Entonces, ese 6 representa los 6 casos posibles que obtendríamos al lanzar el dado. Luego, al lanzar una moneda, como en el ejemplo anterior, solo tenemos 2 casos posibles. O bien nos resulta cara, o bien nos resulta corona, o sello, como le digan ustedes. Entonces, el número de casos posibles que vamos a obtener en este problema va a ser la multiplicación de todos los casos posibles de los eventos, ¿verdad? Por lo que vamos a tener 2 por 6 por 2. O sea, 2 por 6, 12, 12 por 2, 24. Entonces nuestro número de casos posibles son 24. Vale. Con esto, ¿cuál es la pregunta que nos pide el ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de obtener en el experimento anterior? O sea, ya analizamos cuántos son los casos posibles. Bueno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bola naranja, un 5 y una cara? Ya sabemos cuáles son los casos posibles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hallaríamos los casos favorables? Una bola naranja recae en el evento de escoger una bola, y son 2 posibilidades. Obtener una cara recae en el evento de obtener uno de los 6 lados del dado. Y obtener una cara recae en el evento de obtener uno de los 2 lados de una moneda. ¿Cómo encontramos el número de casos favorables? No sé si lo pueden hacer así por el momento, les muestro cómo se resolvería. Un 24 como la respuesta total, 324 como Repítame lo que dijo, por favor. Como la respuesta final, o de 324, 124 son opciones que me dan como respuesta final. Lo pueden hacer como una multiplicación separada, como puse. Vale. Entonces, veamos. Entonces, ¿cómo lo resuelto yo? La probabilidad de la bola negra es un medio, ¿verdad? Ahora, la probabilidad de obtener un 5 es un sexto. Porque nuestro caso favorable sobre es 1 sobre los casos posibles que son 6. Y la probabilidad de obtener una cara es un medio nuevamente, ¿verdad? Porque nuestro caso favorable solo es 1 y nuestros casos posibles son 2. Entonces, aquí tenemos, esto es lo que decía,
Vamos a ver de qué se puede poner así. 1 sobre 2, que sería la probabilidad de obtener una bola roja. 1 sobre 6, probabilidad de obtener un 5 en el dado. Y la probabilidad de obtener una cara, que sería un medio. Multiplicándolo todo, vamos a tener como las multiplicaciones de fracciones, ¿verdad? Se hacen directas. Y aquí vamos a tener 2 por 6, 4. Ahora, lo podremos trabajar así o, vamos a decir, de la definición de probabilidad. Y como ya obtuvimos de que los casos posibles son 24, podemos el 24 que obtuvimos arriba ahí, y luego el número de casos favorables, vamos a decir 1 caso favorable de obtener bola anaranjada, o caso favorable de obtener 5 al dado, ¿verdad? Porque solo hay un 5 entre los lados de un dado, solo hay un 5, entonces nuestro caso favorable solo es 1. Por caso favorable de obtener cara al lanzar la moneda. Y si ven, nos queda un 24 también. Como ven, esto lanzar una moneda, tirar un dado y obtener una bola no se ven afectados por cada uno de los eventos anteriores. O sea que yo lanzo una moneda, podría tener 3 personas estar haciendo este suceso, ¿verdad? Podría la persona A lanzar la moneda, la persona B lanzar el dado y la persona C lanzar tomar la bola, y no se verían afectados por cómo lanzaron las otras personas sus objetos. O sea que no se verían, los resultados obtenidos no tienen influencia en el uno en el otro. Por eso nuestros números casos favorables son como independientes de lo que saquen en el otro evento. No sé si queda claro ahí. Bueno, vamos a pasar al otro entonces. Una caja con una docena de huevos contiene 2 de ellos rotos. Se extraen al azar y sin reemplazamiento 4 huevos. Calcula la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado. Esto se ha trabajado por partes, llamémoslo así. Entonces, se ha trabajado de acuerdo a cada, ¿cómo diría la palabra? Cada vez que se va extrayendo un huevo. Entonces, decimos que la primera vez que se saca un huevo, primero recordemos que nos dice de extraer los 4 huevos en buen estado. Una caja con una docena de huevos tiene 2 de ellos rotos. ¿Cuántos huevos en buen estado están? Si nos están diciendo de que 2 de estos huevos de la docena están rotos, entonces huevos en buen estado solo son 10. Por lo que en la primera vez que tomamos un huevo, solo tenemos 10 casos favorables. Pero ¿cuántos casos posibles son? Son 12, ¿verdad? Luego, cuando ya hemos tomado uno de los huevos que están en buen estado, vamos a tener 9 para nuestro la segunda vez que saquemos un huevo, vamos a tener 9 casos favorables. Porque acuérdense que estamos quitando los rotos, no se toman en cuenta entre los casos favorables, pero entre los casos posibles sí.
Por lo tanto, en la segunda vez que saquemos un huevo, nuestro número de casos posibles solo son 11, porque ya sacamos uno, no porque no se estén tomando en cuenta los rotos. De la misma forma se hace para la tercera vez en que saquemos un huevo. Nuestros casos favorables son 8, porque solo nos interesan los huevos que están en buen estado, ya sacamos 2 de los 10 que había, y nuestros casos posibles son 10. Y para la última vez en la que vamos a sacar un huevo, solo tenemos 7 casos favorables. Y yo he puesto 10 casos posibles, pero no son 10 casos posibles, ¿verdad? Así que revisen el cálculo, por favor, y me dicen cuánto le da, porque si anotaron, ahí dejé 10 y no recuerdo. Así que si pueden decirme si está bien o mal el resultado, porque por ese error que tengo ahí. Sí, es 9. Pero revisen el resultado, puede ser que solo me haya equivocado ahí cuando puse la fracción y no en el resultado. 14 terciados. No sé si quedó alguna duda con este y vamos a arreglar eso ahorita. Bueno, no sé si voy a poder arreglarlo antes, pero si después ven la presentación, recuérdense de este error. Bueno, que solo era error en el 9, pero no sé si quedó ahí. Ahora la regla de la suma. Si dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente y uno de ellos ocurre de n1 formas, mientras que el otro ocurre de n2 formas, entonces un evento al otro pueden ocurrir de n más 1 más n más 2. Yo creo que para esto es como cuando general uno dice o te pones los tenis o te pones zapatillas. Puede ser te pones una camisa polo o una camisa formal. Entonces, si uno tiene como 5 camisas polos para elegir y tiene 4 camisas formales, entonces los eventos uno puede tener 5 más 4, 9 posibilidades, ¿verdad? Y claramente uno no puede usar simultáneamente una camisa polo o una camisa formal. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Pero ya sería un sentido de la moda más, no es algo normal, no es algo común que se vea. Podrían tomarlo así como en ese caso, o como usar calcetines o calcetines de esas calcetines o de esas medias. Entonces podría decir de que uno solo tiene dos opciones diferentes, pero a la final estas dos opciones no pueden pasar al mismo tiempo. Puede ser también como cuando uno va a la tienda y solo tiene la opción de comprar gaseosa, pero la gaseosa puede ser en lata o puede ser en botella. Pero si solo uno quiere solamente una gaseosa que tenga estas posibilidades, no va a escoger simultáneamente la dos. Y aquí está un ejemplo. Una urna contiene 50
bolas rojas, 2 bolas azules y 3 bolas verdes. Se considera el experimento sacar una bola al azar. Sean los sucesos A, sacar una bola roja, B, sacar una bola azul y C, sacar una bola que no sea verde. Pero estos son los eventos que no tienen problema. Lo que nos pide es calcular la probabilidad de sacar una bola que no sea verde. En este caso, ¿cómo lo podemos sacar? Como la urna solo tiene bolas rojas, azules y verdes, la probabilidad de no sacar una bola verde estaría conformada por la suma de por la probabilidad de que en cambio nos saquemos bolas de los otros colores que se encuentran dentro de la urna. Y aquí tenemos, como nos dice que el suceso A es sacar bola roja. Entonces, la probabilidad de A, ¿cuál es? Nuestros casos, primero contemos cuántos son nuestros casos posibles, o sea, el número total de bolas que hay. Tenemos 5 rojas, más 2 azules, más 3 verdes. Eso hace un total de 10 casos posibles. Ahora, nuestra probabilidad de sacar una bola roja, para esta probabilidad el número de casos favorables solo son 5, porque solo hay 5 bolas rojas. Entonces, la probabilidad de este suceso A es 5 sobre 10, 5 décimos. Luego, se hace lo mismo para la probabilidad del suceso B, que en este caso es sacar bola azul. Por lo cual nos va a quedar 2 décimos como respuesta. Ahora, evento C es sacar bola que no sea verde. Y aquí se ocupa la regla de la suma, pues. Porque podríamos decir que esta probabilidad va a estar dada por estos dos eventos que pueden no ser, que no son simultáneos, pues, porque si solo vamos a sacar una bola, entonces o bien sacamos una roja o bien sacamos una azul. Ahora lo hacemos aquí. Esta es la probabilidad de sacar una bola roja. Que como solo necesitamos sacar una bola, no pasa al mismo tiempo en el que se saca, o sea, no pasa no es posible que a la vez saquemos una bola azul, ¿verdad? Pero la probabilidad de sacar bola azul es esta. Ahora, si lo sumamos, vamos a obtener la probabilidad de no sacar bola verde. ¿Por qué? Porque o bien sacamos una bola azul o una roja. Entonces esta probabilidad va a ser y bueno, aquí es por si lo quieren poner así. ¿Cuántos son los casos posibles? Son 10. ¿Cuáles serían los casos favorables? En este caso lo estamos haciendo como con la probabilidad, casos posibles, como es probabilidad de no sacar una bola verde. El primer caso posible es que saquemos bolas rojas, y esas bolas rojas son 5. El otro caso es que sacáramos una bola azul, y una bola azul tenemos 2. Y esto nos queda lo mismo, ¿verdad? 7 sobre 10. Esto sería la respuesta. No sé si queda claro. Ahorita reviso el chat o menciónenme por el micrófono si tienen dudas. Creo que pudiese explicarlo otra vez, por favor. Sí, con gusto. No sé si desde el inicio. Desde el inicio, por favor. Vaya. Aquí vi que me pusieron. El de los 12 huevos, podrías explicar. Pues voy a regresarme al de los 12 huevos y luego explico nuevamente disculpen que no vi antes el mensaje en el chat. Bueno. Una caja con una docena de huevos contiene dos de ellos rotos.
se extraen al azar y sin reemplazamiento 4 huevos. Calcula la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado. Primero, leámoslo despacio. Una caja con una docena de huevos, o sea, una caja de 12 huevos contiene 2 de ellos rotos. O sea que de estos 12 huevos, 2 están rotos y los otros 10 están en buen estado. Se extraen al azar y sin reemplazamiento 4 huevos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que vayamos sacando huevos de la caja, no va a aparecer uno mágicamente o vamos a tener otra caja de la cual sustituir este que hemos sacado. O sea que la caja va a ir quedando vacía a medida que vayamos sacando nosotros los huevos. ¿Qué nos pide el ejercicio? Calcula la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado. Entonces, como dijimos, 4 huevos en buen estado de una caja en los que solo 10 están en buen estado porque 2 están rotos. Entonces, aquí como he puesto la probabilidad, es como en los ejemplos anteriores que les mencionaba, ¿verdad? Que cuando hacemos los lanzamientos de la moneda, el segundo lanzamiento, el resultado del segundo lanzamiento no se ve afectado por el resultado que obtuvimos en el primer lanzamiento, ¿verdad? O sea que yo tengo cara en el segundo que no va relacionada si obtuve cara en el primero, ¿verdad? La probabilidad de obtenerlo es la misma. No se me va a disminuir, no va a ser algo como que, obtuve cara en el primer lanzamiento, entonces la probabilidad de que obtenga cara en el segundo ya no es un medio, sino que es un cuarto, un tercio. Un tercio es como 0.33, por eso digo que no disminuye. O lo contrario, ¿verdad? Si obtuve cara en el primer lanzamiento, no quiere decir que ya en el segundo va a aumentar mis probabilidades de obtener cara, sino que la probabilidad se sigue manteniendo. O sea que no se ven afectados. En este caso es lo mismo. Lo que pasa es que he puesto como he separado cada extracción que se está haciendo de la caja. Por eso ven 4 fracciones. Ahora bien, la primera vez que se saca un huevo, ¿cuántos son el número de casos posibles? No, el número de casos favorables. Entonces recordamos lo que nos dice, que de esta docena de huevos, 2 están rotos. Y a nosotros solo nos interesan los huevos que no están rotos. Entonces, si 2 están rotos, de esta docena, solo 10 están en buen estado y por tanto, al inicio solo tenemos 10 casos posibles cuando hacemos la primera extracción. Pero el número de casos, 10 casos favorables, perdónenme. Ahora, el número de casos posibles siempre va a ser 12. Porque ahí sí tenemos que tomar en cuenta los huevos rotos. Porque es lo mismo que al lanzar una moneda, ¿verdad? Nuestros resultados posibles son cara y corona. Aunque nosotros deseemos obtener una cara, esto no va a hacer que los dos lados se vuelvan cara, ¿verdad? Nuestros casos posibles siempre van a ser 2. Entonces en este caso es lo mismo. Aunque por eso se hace la separación entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces nuestro número de casos favorables está compuesto por aquello que nos interesa. Entonces de esa caja nos interesan los 10 huevos que están en buen estado. Pero como sabemos, esa caja tiene un total de 12 huevos. Como es probabilidad, obviamente no estamos seguros de cuál vamos a obtener, así que solo hacemos los cálculos de qué tan posible, qué tan probable es obtener lo que a nosotros nos interesa al final. Entonces, la primera vez que se extrae un huevo, tenemos 10 casos favorables. O sea que puede ser que entre los 10 agarremos uno de esos 10 que están en buen estado, ¿verdad? Porque esto nos pide el suceso, ¿verdad? 4 huevos que están en buen estado. Entonces tenemos 10 casos favorables. De entre esos 10 casos, 10 huevos en buen estado, vamos a elegir 4. ¿Vale?
y los casos posibles son 12. Ahora, para la segunda vez que saquemos un huevo de la caja, ¿cuántos son nuestros casos favorables ahora? Y aquí entra lo que dice el problema, de que no hay reemplazamiento. Entonces, si antes, al inicio, teníamos 10 casos favorables o 10 huevos en buen estado, si ya sacamos uno, ahora solo tenemos 9, ¿verdad? Entonces tenemos 9 huevos en buen estado. ¿Vale? Y entre los casos posibles, si ya sacamos un huevo de la docena, ahora nos quedan 11. Entonces por eso, en el segundo, a la segunda vez que se extrae un huevo de la caja, nuestra probabilidad es de 9 sobre 11 de sacar un huevo en buen estado. Maestra. Y en el tercero es lo mismo. Maestra, disculpe. Sí, sí, sí. Fíjese que con respecto a este caso, yo me siento confuso porque cuando dice se extraen al azar y sin reemplazamiento 4 huevos, se me viene ¿Sí? como un significado de que en cada intento se extraen 4. Entonces, ya. Y dice y calcula la probabilidad de extraer los 4 huevos en buen estado. Como son 12, tenemos prácticamente 3, dos probabilidades. Eso es lo que se me viene cuando leo eso allí, ¿verdad? 2 probabilidades que son 8 y los otros 4, pues, en las 2 probabilidades de sacar los 4 una vez y otros 4 otra vez, se me viene de que no pueden ser, no puede salir de los dañados, ¿verdad? Entonces esa es mi confusión, no sé si me explica eso. Sí, quizás sea como la redacción del problema, ¿verdad? Pero lo que quieren dar a entender es que del total de los que hay en la caja, o sea, la docena, uno solo le interesan los que están en buen estado. Y de estos que están en buen estado solo necesitamos 4, como para decirle una familia de 4 para la cena o para el desayuno o para el almuerzo. Una merienda quiere hacer huevos y ve que en la caja que han comprado, justo en la caja que trae 12 huevos, 2 están malos. Entonces, ellos solo toman uno y no se han fijado. Entonces, buscamos como que la probabilidad de que de ese que han tomado estén en buen estado. Entonces dice de extraer los 4 huevos en buen estado. Cuando dice y sin reemplazamiento 4 huevos, es de que eso, o sea, podría ser que lo realizaran a la vez, pero el evento o el suceso solo es extraer 4 huevos, no como extraer 4 huevos en la mañana, 4 huevos en la tarde. No sé si queda claro. Y yo lo confundí más. Si no, vuélvame. No hay problema. Sí, es que lo que yo entiendo en la redacción, bueno, ya lo cambió. No voy a cambiar la redacción, solo vamos a hacer despacio esto. Ahorita, permítame. Vale. Entonces, ¿cuál era? Vale, entonces tenemos la definición de probabilidad, ¿va? Número de casos favorables, número de casos posibles. Extraer los 4 huevos en buen estado. Lo que pasa es que si se recuerdan también, como mencionaba antes, ¿verdad? Extraer un huevo en mal estado no quiere decir que aumenta, va a afectar si el segundo que extraemos también está en mal estado o si no está en mal estado. O sea que son cosas independientes y por eso tenemos aquí. Entonces, la primera vez que sacamos el huevo,
¿cuál es nuestro número de casos favorables? Como nos dice que en la docena solo 2 están rotos, ahí los 2 no nos interesan, o es lo que queremos evitar. Entonces, nuestros casos favorables son 10. Pero nuestro número de casos posibles son 12, pues, porque podríamos obtener o sacar cualquiera de los dos huevos, cualquiera de estos 12 huevos. O sea que arriba es lo que nos interesa. Y como vamos a sacar 4 veces un huevo, o puede ser que a la misma vez se tomen los 4, ¿verdad? Pero quiere decir no esto, o sea, aunque se tomen, digamos, una persona tome 2 y otra persona tome 2, no se van a ver afectados. No es como decir, porque ella tomó un huevo roto, yo ya no voy a tomar un huevo roto. Cuando uno hace algo al azar es, o sea, como que lo que caiga, como se dice. A menos que uno lo haga adrede, sí ya sería como que controlado, pero ya no sería como que probabilidad, ya sería más como bien determinado el hacer esto. Entonces, probabilidad, o sea que no sabemos. No es algo que vamos a hacer predeterminadamente. Por eso se toma en cuenta casos favorables entre los casos posibles. Ahora, en el segundo, o la segunda vez, y aquí, o sea, aquí también se está aplicando la regla de la multiplicación, que dice de que un evento puede ocurrir de un n una formas y el otro evento puede ocurrir de n dos formas, pero estos dos eventos no se ven interceptados entre sí mismos, por lo tanto el total de veces que ocurren es n por 1, n1 y n2. Disculpen a mi perro. Bueno. Por eso el número de veces que puede en el segundo, cuando extraemos el segundo huevo, cuántos son nuestros números de casos favorables. En este caso, como recordemos, solo nos interesan los huevos que están en buen estado, y esos huevos en buen estado son 10. Pero si ya tomamos uno, y como el problema nos dice que no hay reemplazo de ese huevo que ya tomamos, entonces nuestro número de casos favorables solo es 9. Ahora bien, ¿cuál es nuestro número de casos posibles? Lo mismo, como ya tomamos un huevo de los 12 en totales que se tenían, ahora solo tenemos 11. Nuevamente lo mismo. Ahora ya sacamos 2 huevos en buen estado de los 10 que se tenían, solo tenemos 8, y el número de casos posibles ya disminuyó. Para el último, como solo son 4 veces que vamos a sacar un huevo, vamos a tener 7 casos favorables sobre 9 casos posibles. No sé si me recuerdan cuántas quedaban y si quedó claro o si no quedó claro ahora. Sí, se va extrayendo de uno en uno. Pues, o lo puedes sacar a la misma vez, pero, o sea, el punto quizás en esta regla de la multiplicación, o sea, sí se pueden sacar 4 a la vez, pero o sea, eso quiere decir, bueno, que aunque saquemos los 4 a la vez o saquemos uno por uno, no interfiere el primer huevo en la probabilidad que tenemos de sacar el segundo. Es como en el lanzamiento de las monedas, ¿verdad? Que decía, si obtenemos cara en el primer lanzamiento, eso no influye, que no quiere decir que hace más probable que en el segundo lanzamiento obtengamos cara, sino que se mantiene. Disculpe, y en cuanto a son sucesos independientes, o sea, hay que sacar un huevo, si vamos sacando un huevo por un huevo, o sea, de uno en uno, no va a afectar, no va a cambiar o influir en que saquemos los dos rotos o los dos en buen estado. O sea que los valores, el número de casos favorables y el número de casos posibles se va a mantener de acuerdo a los total que se maneja dentro de la caja. Igual si lo sacamos los 4 a la vez,
se trabajaría de la misma forma. Aquí solo está separado porque pensé que era más fácil que lo vieran así. Pero no sé si queda claro. ¿Por qué es 14 sobre 33? Si se realiza la multiplicación y se simplifica, no, o no le da eso al simplificar. A ver. ¿14 sobre 33? Pero revisen si no les da eso. ¿Y les dio eso en la multiplicación? Sí, la multiplicación sería 10 por 9 por 8 por 7 entre 12 por 11 por 10 por 9. Lo pueden poner junto como una sola fracción en la calculadora, o lo pueden hacer por partes, así por partes como está aquí en la diapositiva. Incluso podrían ir simplificando aquí en estas fracciones. Se puede ir el 10, porque está en el numerador y en el denominador, aunque estén en diferentes fracciones, como solo es multiplicación, se puede ir. También el 9, puede simplificar entre el 12 y el 8, y así la podrían manejar aún si no tienen calculadora a la mano. Eso da la multiplicación. Vaya, qué bien. Vaya, no sé si queda claro para pasarlo. Ahora la suma. Y allí vi cabal que me decía. Entonces aquí se me había olvidado el nombre, pero así como ponía en el chat es calcetines y punteras, ¿verdad? Una vez cuando se termina de cambiar y va a salir y se va a poner los zapatos, puede tener 3 pares de punteras y 4 pares de calcetines para elegir, ¿verdad? Supongamos que esos son los 2 eventos, ¿verdad? Para salir usted se tiene que poner calcetines o punteras. Uno de los dos, porque no se va a poner calcetines y punteras a la misma vez. Entonces eso quiere decir esta regla de suma, que 2 eventos no pueden ocurrir simultáneamente. O sea, uno tiene como la posibilidad o puede hacer la elección entre estos eventos, pero claramente si uno elige una opción, no va a ser capaz de elegir la otra. Como cuando uno va a comer, puede decir, o quiero comer 5 pupusas, y alguien le dice, no, pero yo quiero 5 pedazos de pizza. Entonces uno podría querer, ¿verdad? Comer las 2 cosas, pero el estómago, bueno, a la mayoría no le va a dar para comer las 2 cosas. Entonces, de estas posibilidades que se tendrían, o se elige una o se elige la otra. No ocurren al mismo tiempo, no van a decir, no, me como las 5 pupusas, 5 y las 5 pedazos de pizza. Eso va. Entonces, ahora en el ejemplo. Una urna contiene 5 bolas rojas, 2 bolas azules y 3 bolas verdes. Se considera el experimento sacar una bola al azar, una bola. Sean los sucesos A, sacar bola roja, B, sacar bola azul y C, sacar bola que no sea verde. Pues esos no son los sucesos, pero ¿qué es lo que nos pide el problema? Estos sucesos que se nos detallan solo son como para que nos ayuden a calcular lo que en verdad nos pide el problema. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? Calcular la probabilidad de sacar una bola que no sea verde. O sea, prácticamente es el suceso C, el experimento C. ¿Y cómo vamos a saber esa probabilidad? Primero, una bola que no sea verde significa que bien podría ser una bola roja
o una bola azul, ¿verdad? Entonces, sacando cualquiera de esos colores, ya estamos cumpliendo en no sacar una que no sea verde. Y al igual que en la regla de la multiplicación, podemos hacerlo separado, calcular esta probabilidad separadamente de acuerdo a los eventos que suceden, o hacerlo en conjunto. Y primero, para hacerlo separado, ¿cómo hacemos? Sacamos la probabilidad del experimento del suceso A, sacar bola roja. ¿Y cómo está? Recordemos siempre la definición de probabilidad: casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles en este experimento que se hicieron? Los casos posibles está conformado por el total de número de bolas. ¿Y cuál es este total de número de bolas? Son 5 rojas más 2 azules más 3 verdes. Entonces 5 más 2 más 3 son 10. Ahora, ¿cuál es el número de casos favorables de obtener una bola roja? Entonces eso está dado por el número de bolas rojas que hay en esta urna. Y ahí tenemos que son 5 bolas rojas que hay en la urna. Por eso la probabilidad de sacar bola roja es 5 sobre 10. Ahora, ¿cuál es la probabilidad del evento del suceso B? Sacar bola azul. Es número de casos favorables, o sea, ¿cuántas bolas azules hay en esa urna? Hay 2. ¿Y cuántas bolas hay en totales? Son 10. Entonces, 2 sobre 10 o 2 décimos. Ahora, nos piden el evento C, o sea, calcular la probabilidad de que no sea bola verde. Y como ya dije, la probabilidad de que no sea bola verde quiere decir, porque recuerden que solo sacamos, es una bola la que se va a sacar. Está dada entonces porque o bien sacamos una bola azul o bien sacamos una bola roja, como lo de los calcetines que estaba mencionando y que me ayudaron con lo de las punteras. Vale, entonces es lo que a eso, como que para mejorar la ejemplificación mencionaba eso. Entonces relacionado con los calcetines, ustedes tienen las punteras, ustedes tienen 10 pares de calcetines y punteras, 10 pares de calcetines en total, digamos. Y de estos 10 pares, 5 son rojos, 2 son azules y los restantes son verdes. Vaya. Luego decimos entonces, ¿cómo sabemos cuál es la probabilidad de que si metemos la mano en el cajón, en la bolsa donde tengamos nuestros calcetines, no sacamos ese par verde porque hoy no queremos usar ese par verde de calcetines o esos pares verdes que habrá? Necesitamos usar uno rojo o uno azul porque nos queda bien con la ropa. Entonces, eso que se refiere a la regla suma, que son eventos que no ocurren simultáneamente. O sea, si ya tengo un par de calcetines que voy a usar este día, no voy a necesitar otro par, ¿verdad? O sea, si no voy a hacer ninguna actividad que requiera que me cambie. Uy, disculpen a mi perro. Entonces, si no requerimos hacer alguna actividad donde tengamos que cambiarnos los calcetines, obviamente solo vamos a estar contentos con usar un par al día. Por eso la probabilidad de que no saquemos una bola verde en este problema está dada por la suma de que o bien saquemos la bola azul o bien saquemos la bola roja. Por eso tenemos 5 sobre 10 más 2 sobre 10. Y eso nos da un total de 7 sobre 10, o sea, 7 décimos. O lo podemos hacer también como una fracción unidad, llamémosla así. Y aplicando otra vez la definición de probabilidad. ¿Cuál es el número de casos favorables en que obtengamos una bola roja? Son 5. Pero también podemos decir, de que al azar, en este intento que vamos a hacer de sacar bola roja, podemos obtener, y nos interesa obtener una bola azul.
¿Y de cuántas maneras puede pasar que obtengamos una bola azul? 2. Pero como solo es una vez que vamos a sacar bola, entonces no podemos decir no se va a sacar una bola roja y una azul, sino que o se saca la bola roja o se saca una bola azul. Es un evento, o tomás este o tomás lo otro. O sea, como cuando uno ya sabe, puede que haya 2 rutas que le lleguen al trabajo, a la casa, a cualquier, digamos, al centro comercial, a donde se dirigen. Pero entonces uno puede decir, o tomo esta ruta que me va a dejar allá, o tomo la otra. Uno no puede tomar los 2 buses al mismo tiempo, ¿verdad? Uno toma solo un bus. Entonces, así véanlo. No sé si así se logra comprender más cómo es esto. Entonces, en este caso tenemos esta toma. No necesitamos necesitamos sacar una bola roja o una bola azul. ¿Por qué? Porque así no sacamos una bola verde, que es lo que queremos evitar. Y es lo que al final nos pide el problema, calcular la probabilidad de sacar una bola que no sea verde. O sea, prácticamente nos dice calcular la probabilidad de sacar una bola roja o una azul. Entonces, por eso se hace la suma. Son eventos que se excluyen, por decir así. Entonces tenemos 5 décimos más 2 décimos es 7 décimos. Y abajo solo lo he puesto como una sola fracción, 5 más 2, y el número de casos posibles siempre tiene, ¿verdad? Porque los casos posibles no van a variar aquí. No sé si se entiende. Vale. ¿Todo claro? No tengo problema en explicarlo otra vez. No se preocupen. Es mejor aclarar las dudas. Vamos a ver. Ay, disculpen a mi perro también. Aún así le entendemos. ¿Cómo? Repítamelo, por favor. No todo está claro. Ah, gracias. Vaya. Ay, no sé si hoy también tienen conferencia después para ir más rápido. Ahora está este ejemplo. Realizamos un experimento aleatorio de extraer una carta de una baraja española de 40 cartas y se define el siguiente suceso. C. Obtener un rey o una copa. ¿Cuál es la probabilidad de estos sucesos? Como estos ejercicios que dicen al azar, porque no puede ser como predeterminado, ¿verdad? Si no, no. Vaya. ¿Qué podemos sacar de lo que nos dice el ejercicio? El número de casos posibles está conformado por el total de cartas. Y aquí nos dice, una baraja española de 40 cartas. Entonces el número de casos posibles es 40. Se define el siguiente. O sea, ahorita lo que nos interesa hallar es el número de casos favorables. ¿Casos favorables para qué? Para el suceso obtener un rey o una copa. ¿Y cómo podemos saber? Las barajas primero se dividen tienen espadas, bueno, no sé muy bien cómo son las españolas, pero sé que hay unas hay espadas, corazones, y van como, supongamos que aquí van de 10 en 10. ¿Cuántos reyes hay en una baraja? Hay 4, ¿verdad? Pero entre el total de cartas que son de copa, ya va el rey, ya va un rey. Entonces, pues aquí tenemos, ese 10 representa el total de cartas que están con el signo de copa. Y entre esas 10 cartas va el rey. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de obtener
o el otro evento que que no es simultáneamente, ¿verdad? Porque solo es una carta la que vamos a obtener de obtener uno de los otros reyes restantes. Si son 4 reyes, pero ya sacamos, ya contabilizamos al rey de copas, entre el total del rey de copas, entonces solo nos quedan 3 reyes. Por eso tenemos 10 más 3. 10 representa que puede ser que al meter la mano, pongamos que está entre la baraja, saquemos, hay 10 cartas de copa, podemos sacar una 10 cartas de copa. Y luego podemos sacar uno de los reyes. Y son 4 reyes. Pero como ya estamos contando al rey de copas entre las cartas de copas, entonces ya tenemos aparte 10 cartas de copa y los otros reyes restantes. ¿Por qué? Porque el suceso es, o el evento es obtener un rey o una copa. Y si se fijan otra vez dice o una copa, o sea, o obtenemos una carta de copas o obtenemos un rey. Y entre obtener una carta de copas está obtener al rey de copas. Por eso ese 3 es referente a los reyes restantes. No sé si queda claro aquí. No sé si quedó claro la explicación porque era el 3. A las 6:30 hay conferencia. Bueno, sí, es cortita esta. Y quedó claro por qué era el 3, que estoy viendo en el chat. Pero si no quedó claro, vuelvan a escribir en el chat. No sé si fue antes que lo explicara. Y no es que de las 40 cartas solamente tomamos 10. El evento es tomar una sola carta de esas 40. Lo que pasa es que en este caso nuestros casos favorables están dados por, o bien tomamos, o lo que se requiere, ¿verdad? Es que entre esa carta que saquemos obtengamos una de copa o obtengamos un rey. Entonces, esas 10 cartas es por los casos favorables de obtener una carta de copa. Y los otros 3 representan un rey. Sí, disculpa ahorita. Entonces dice, vale, obtener un rey o una copa. Sabemos, tomémoslo que aquí en esta baraja española hay 4 reyes en total. Podríamos haber puesto 4, ¿verdad? Porque solo vamos a necesitar, como no sé si han visto esos programas de magia que a veces dicen, saca una carta, voy a tratar de adivinarla, ¿verdad? Entonces, tomémosla así como que el mago nos dijo, tome una carta, voy a tratar de adivinar si es rey o copa. Entonces, como solo es una carta, uy, disculpen a mi perro. Vale. Entonces, bueno, primero veamos. Ya sabemos que los casos posibles son 40. Eso no cambia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo obtenemos nuestros casos favorables? Primero recordemos que estamos aplicando la regla de la suma. O sea que vamos a tener entre casos favorables la suma de eventos entre los que nosotros podemos elegir o entre los que nos interesa, pero que no pasan al mismo tiempo. Otra vez, nuevamente, como uno de los calcetines de colores, podemos decir. O sea, si tenemos 5 pares de calcetines rojos,
3 pares de calcetines verdes, 2 pares de calcetines azules. Eso es, o sea, entre nuestras elecciones va a estar, vamos a decir que nuestro número de casos favorables de llevar calcetines son 10, ¿verdad? Pero si nos dicen, pero solo queremos que ocupe calcetines rojos, entonces en nuestros casos rojos o azules, como estaba en el problema anterior. Entonces nuestros casos favorables van a estar por la suma de esos dos eventos, aunque obviamente al final solo vamos a tomar un calcetín, porque no podemos decir, me pongo un calcetín rojo y encima me pongo el calcetín azul, vaya, así no me complico, sino que son casos que no se dan al mismo tiempo. Entonces, por eso aquí, como solo se nos pide sacar una carta. El problema o la piedrita que tenemos en el camino es que estamos interesados en que esa carta que saquemos de la baraja sea una de copas o bien sea un rey. Entonces, para saber la probabilidad de este suceso, vamos a sumar estas opciones que tenemos de los que nos pide, de los que nos interesa. Pero como son sucesos que no se dan al mismo tiempo, por lo mismo, que solo vamos a sacar una única carta. ¿Cuáles son los casos favorables de sacar copas? Una carta de copas son 10. Como ya sabemos, dentro de esas 10 cartas va el rey de copas. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables de sacar un rey de toda la baraja? Son 4. Pero, como ya, si sacamos una carta de copas, puede que saquemos el rey de copas, entonces solo nos quedan 3 reyes restantes. Esos 3 reyes son porque no son cartas de copas, no se toman en cuenta en la carta. No se toman en cuenta en el total de cartas de copa. ¿Por qué? Porque como acuérdense de que solo vamos a sacar una carta, entonces si ya en el sacamos el rey de copa, ya sacamos un rey. ¿Qué es lo que nos pide? Va a obtener un rey o una copa. Ahora, si sacamos el 2 de copas, ya tenemos una carta de copa. O sea que sacar el rey de copa no es como decir, sacar el rey de copa es otra venta aparte. O bien incluso podríamos haberlo tomado como 9 casos favorables de obtener una carta de copa y sumar al 10 a ese rey de copas aparte, o sumarlo con los otros 10, con los otros 3 reyes. Pero la verdad es que no vamos a decir, ya saqué el rey de copa, puedo sacar otro rey de copa, ¿verdad que no? Porque solo hay un rey de copa. Entonces, quizás aquí también lo podríamos tomar así, miren. Sin contar el rey de copas, tenemos 9 cartas de copas, más los otros 3 reyes, más el rey de copas. Y si se fijan, nos va a dar el mismo resultado. No sé si ya queda más claro ahí, o incluso podríamos poner 9 cartas de copas que no son el rey, ¿verdad? Pero que nos interesa, que el problema dice que está interesado en que obtengamos o un rey o una carta de copas y los 4 reyes que hay. Porque no estamos contando en esas cartas de copas el rey. No sé si queda claro ahí. Dentro de toda la baraja, aquí podemos tomar de que hay 10 cartas de copas y hay 4 reyes. O sea, 4 reyes porque puede ser, no sé si han visto las barajas, hay una baraja que tiene 52 cartas, ¿verdad? Entonces, bueno, pero si por ejemplo, este ejemplo, porque ya está como quedado también, ¿verdad? Que hay 10 cartas de copa, pero en dados casos que no sé, ¿cómo podría investigar? Dentro de toda la baraja se toma que hay 10 cartas. Sí, ahorita. Vamos a ver. Ahora dice.
hallar la probabilidad de que al lanzar al aire 2 monedas salgan una cara y una cruz. Vaya, entonces primero vamos a decir que 2 monedas. Esta es como condicionada, ¿verdad? Primero podemos decir, en el primer lanzamiento, una cara y una cruz. Si se fijan, aquí no nos importa el orden. Entonces, o bien en el primer lanzamiento tenemos una cara y en el segundo una cruz, o, y aquí si se fijan se está usando la regla del producto y la regla de la suma, o tenemos que en el primer lanzamiento tenemos la cruz y después la cara, ¿verdad? Pero como ya sabemos que al lanzar una moneda la probabilidad de sacar uno de los dos resultados posibles es un medio, ¿verdad? Un caso, si nos interesa que en el primer lanzamiento tengamos cara, entonces nuestro caso favorable es 1 y los casos posibles son 2. Ahora, si nos interesa que en el segundo lanzamiento tengamos la cruz, entonces vamos a tener un caso favorable sobre los dos posibles. Porque se aplica la regla de la suma y la regla de la multiplicación a la vez. Porque si se fijan, porque aquí no nos están diciendo que salga en el primer lanzamiento cara y en el segundo lanzamiento cruz. Porque si fuera así, solo se aplicaría la regla del producto. Aquí solo nos dice que salga una cara y que salga una cruz. No nos dice, así que como dije al inicio, podríamos sacar una cara al inicio o en el segundo una cruz o sacar una cara en el segundo. Entonces quizás deberían de tener cuidado con eso de las O y la I. Por lo general si es O, la de la suma, ¿verdad? Y si es una I, sería la de la multiplicación. Entonces por eso tenemos un medio por un medio más un medio por un medio. Entonces nos va a dar un cuarto más un cuarto igual a 2 cuartos, que es igual a un medio. No sé si quedó claro ahí. Vaya. Ahora, bueno, creo que no quedó duda. Vamos con las permutaciones. Una permutación. En el ejercicio que acabo de pasar no le entendí una parte. ¿Qué parte? No se preocupe. No sé de la tirada de las monedas y todo eso que no me cambia. Vale, ahorita. Vale. Vale. Recordando siempre la definición de probabilidad, ¿va? Recordemos, por habilitador, los casos posibles. Entonces, como nos dice, hallar la probabilidad de que al lanzar al aire 2 monedas salgan una cara y una cruz. Entonces, puede que las lancemos al mismo tiempo, no. Lo importante es que el problema dice porque son los bueno, entonces toma tiempo, por lo que vamos a decir. En la primera moneda podemos obtener una cara, ¿verdad? Entonces nuestro número de casos favorables para obtener la cara que nos piden es 1, ¿verdad? ¿Y cuál es el número de casos posibles?
son 2, porque bien tenemos cara o corona. Luego, en esa segunda moneda que cayó, podemos decir, necesitamos una cruz. ¿Cuál es el número de casos favorables? 1. Y el número de casos posibles, 2. Ahora bien, debido a que el problema nos dice que primero tiene que salir la cruz y después tiene que salir la cara. Solo nos dice que salgan una cara y una cruz. Entonces puede ser que sea así como lo hemos planteado ahorita. Primero la cara y después la cruz. O, y ahí viene, por eso se le suma más la probabilidad de que primero salga cruz. ¿Y cuál es el caso favorable? 1. ¿Casos posibles? 2. Ahora necesitamos una cara. ¿Cuál es el caso favorable? 1 sobre 2. Y así ya estuvo. Ahora ya podemos encontrar la probabilidad total del ejercicio. ¿Cómo va a estar dado? Primero hacemos la primera multiplicación. 1 por 1, 1. Ahora en el denominador, 2 por 2, 4. Lo mismo. 1 por 1, 1 sobre 2 por 2, 4. Ahora, como son fracciones con el mismo denominador, entonces se suman. Vamos a tener 1 más 1, 2 sobre 4. Y si simplificamos, porque ambos tienen mitad, la mitad de 2 es 1, y la mitad de 4 es 2, y nos va a quedar esto, 1/2. No sé si quedó más claro así. Sí, así ya me quedó un poquito más claro. Es que la verdad, no sabía de dónde había sacado, por ejemplo, el 4 o algo así, me había perdido. Ah, sí, lo siento, así como por el tiempo que ya me pusieron. Pero sí, gracias. No se preocupe. Bueno, la verdad que ahorita vamos con las permutaciones, quizás sea más rápido, pero si no, sí depende. Si creen que es mejor irse a la otra materia, no tengan problema en irse, consideren ustedes. Permutación. Una permutación de un cierto número de objetos es un ordenamiento en el que participan todos o una parte de ellos en un orden definido. ¿Qué es importante en las permutaciones? Que intervienen todos los elementos en algunos ejercicios, ¿verdad? Pero algo que sí es importante, y lo más primordial que deben de recordar, es que en las permutaciones influyen el orden en el que se colocan o en el que se eligen. Y aquí tenemos los ejemplos. Con las letras de la palabra permutación. Primera pregunta. ¿Cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer? ¿Cuántas empiezan por P? ¿Y cuántas terminan en ON? Primero contamos el número total de letras. Es 11. Entonces, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer? Eso es igual a poner 11 factorial. Ordenaciones distintas, porque acuérdense muy bien que ¿cómo podemos saber que está en una permutación? Porque recuérdense que en las palabras sí importa el orden, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener AB que BA. O sea, cuando uno lo pronuncia, sobre todo. Entonces ahí sí importa el orden. Y por eso podemos decir que por lo general en ejercicios con palabras son permutaciones. También con números telefónicos. Hay varios ejercicios de permutaciones con números telefónicos, números de placas. Porque si se fijan, importa el orden. Vaya. Ahora, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer? Otra forma de verlo podría ser de que, si son 11 letras, para la primera posición tenemos 11 opciones. Ahora, para la segunda posición de esta palabra que queramos formar, que nos va a salir,
son 10 opciones, ¿verdad? Porque ya tomamos una. Y así sucesivamente, va para la tercera, ya solo tenemos 9 opciones de palabras, de letras, quiero decir. Para la cuarta 8, para la quinta 7 y así sucesivamente. Y como sabemos que el ir multiplicando por los números anteriores, ¿verdad? Ese número es el factorial. Entonces por eso tenemos que el número de ordenaciones distintas es igual a 11 factorial. Ustedes pueden hacer el cálculo. Yo no lo puse aquí, pero creo que porque salió un número grande. Ahora bien, nos dice, ¿cuántas empiezan por la letra P? ¿Cómo calculamos cuando nos dicen, aquí nos piden específicamente que empiece por la letra P? Entonces vamos a decir que la primera vez que pongamos o que vayamos a hacer nuestro ordenamiento con todas estas letras posibles, solo tenemos una sola opción. ¿Por qué? Porque nos piden de que empiece por P. ¿Y cuántas P hay en la palabra permutación? Solo una. Pero ya para la segunda letra, que puede ser cualquiera, ya tenemos 10 opciones. Porque acuérdense que el total era 11, pero si ya tomamos una, solo nos quedan 10. Y así vamos sucesivamente. 1 por 10, por 9, por 8, por 7. Así nos van a ir quedando las opciones para formar al final la palabra, que esta palabra va a iniciar con P. Cualquiera que sea la palabra formada va a ser con P. Disculpen a mi perro. Ahora, nos dice la otra. ¿Cuántas terminan en ON? Ahora, podríamos verlo. Tiene que ser uno por uno. Yo lo he puesto aquí al inicio para que no se confundieran. Así que tomemos la que aquí al inicio es la letra final. O pueden decir que si ya tenemos dos letras finales, que sería una es la O y la otra es la N, entonces del total de 11 palabras, de 11 letras, solo nos quedarían 9 para la letra inicial, ¿verdad? Entonces, y aquí está este 9. 9, luego 8, 7, 6, 5, 4. Y estas dos representan las letras. Pueden ir ahí pueden ir así, pero lo importante que tienen que tener en cuenta es siempre tomar estas condiciones que les pide el ejercicio. Entonces, quizás eso es lo primero que tendrían que poner. Por ejemplo, aquí en este caso, podrían poner al final este uno por uno que representa la letra O y la letra N. Y luego se van al inicio. Dicen, del total de 11 letras que tenía, ya ocupé 2, porque quiero que cualquier que sea la palabra que forme, pues, termine en ON. Entonces, la primera letra de esta palabra solo puede ser 9 opciones. Y la segunda solo puede ser una de entre las 8 y así va. Así va quedando claro. Ahora vamos a ver otra. Con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? ¿Cuántos números de estos números son múltiplos de 2? ¿Cuántos son mayores que 400? Vaya, primero contemos los dígitos. ¿Cuántos dígitos hay en total? Hay 7. Ahora, para literal A, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar? Aquí la clave está en que dice número de 3 cifras, por lo que solo tenemos que elegir 3 del total de esos números. Pero como recuerden, como que son números, importa el orden, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener 75 que 57. Aunque son los mismos números que se han ocupado, al final el orden en el que está nos da un número totalmente diferente.
sea, tenemos 5 y 7 en los dos, pero no nos da el mismo número. Entonces, por eso aquí cuentan 1, 2, 3. Porque son números de 3 dígitos los que nos piden. Ahora, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Para el primer dígito vamos a tener 7 opciones. Y si ya elegimos, ya tomamos un número de los 7 totales, entonces para el segundo dígito solo nos quedan 6 opciones. Y para el tercer dígito solo nos van a quedar 5 opciones. Y por eso nos da un resultado que el total de números que se pueden formar son de 210. Ahora, ¿cuántos de estos números son múltiplos de 2? ¿Cómo sabemos cuáles son los múltiplos de 2? Recordemos que los múltiplos de 2 son aquellos que son divisibles entre 2. ¿Va? Y entre estos, ¿cuáles son los números divisibles entre 2? 2, 4 y 6. Entonces son 1, 2 y 3. Ahora bien, entonces este 3 está aquí. Vamos a decir que ese 3 representa la posibilidad de elegir entre aquellos números que son múltiplos de 2. Pero obviamente solo vamos a tomar uno, no es que vamos a tomar los 3. Ese 3 solo es porque son las posibilidades que tenemos. Ahora, si ya tomamos uno de esos múltiplos de 2, y acuérdense que también ser múltiplo de 2 es que tienen que ser divisibles entre 2. Por eso es necesario que ese número que elijamos, que es múltiplo de 2, quede al final, ¿verdad? Porque no puede ser múltiplo de 2 y va a terminar en 1. Por eso se ha puesto aquí al final. 3, aquí, o sea que el número que se va a formar o bien termina en 2, o bien termina en 4, o bien termina en 6. De esas 3 opciones. Pero si ya tomamos un número aquí, entonces para la primera cifra solo vamos a tener 6 opciones. Y para la segunda, como ya vamos a haber tomado 2 de los 7 totales, solo vamos a tomar 5. Entonces nos da 6 por 5 por 3, 90. Ahora, ¿cuántos son mayores que 400? ¿Cómo sabemos que un número es mayor que 400? Cualquiera 401, 402 ya es mayor que 400. Por lo tanto, aquí, 1, 2, recordemos que son números de 3 cifras. Entonces, si quiere que sea un número mayor que 400, la primera cifra obviamente tiene que ser 4 o mayor que 4. No puede ser 1 porque nos va a dar 100 y algo el número. No puede ser 2 porque va a dar 200 y así. No puede ser 3 porque nos va a dar 300 y no va a cumplir con que sea mayor de 400. Entonces, ¿cuántos números pueden ocupar la primera cifra? De los números vamos a tener 1, 2, 3 y 4 opciones. Bye. Ahora, nuevamente, son 4 opciones, pero no vamos a tomar las 4 opciones a la vez, solo una la que se toma. Entonces, de los 7 números totales, tomamos 1 para la primera cifra. Y ahora, para la segunda cifra, solo nos quedan 6 opciones. Y para la tercera cifra, solo nos quedan 5. Entonces, por eso el total nos da 120. Y ahora, casi permutaciones de un objeto tomando una parte de ellos. Pero aquí nos da la restricción, porque no sé si estuvieron con algunos en las permutaciones con repeticiones. Entonces aquí nos da de que R tiene que ser mayor o igual a N. Y sí, hay que tomar en cuenta eso. Entonces dice, establecer cuántos y cuáles números de 3 cifras se pueden formar con los divisores del número 6. No se pueden repetir divisores. Primero, ¿cuáles son los divisores del 6? Es como que descompongamos el número 6, ¿verdad? O decimos, ¿entre qué número se puede dividir 6 de forma que nos dé exacta la división?
entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Entonces son 4 los divisores. El número total de números 4. Pero solo necesitamos, de entre esos 4, solo necesitamos elegir 3. Y como dije, en los números importa el orden, ¿verdad? El que lleva, por lo tanto, es una permutación. Y luego solo se aplica la fórmula. La fórmula de n representa el número total y r los que se van a tomar de ese total, los elementos que se eligen. Entonces, ya sustituyendo nuestra fórmula, y creo que en la calculadora ya solo se puede poner, solo se aprieta una tecla y se obtiene el resultado, ¿verdad? No es necesario que ponga la fórmula si tiene la calculadora. Y ahí nos da 24. ¿De cuántas formas puede un juez otorgar el primero, segundo y tercer premio en un concurso que tiene 8 concursantes? Obviamente, como aquí ya sabemos que primero, a veces hacen los premios, en los premios obviamente hay diferencia entre obtener primero, segundo y tercer lugar, entonces importa el orden. ¿Cuál es el número total de elementos? 8. Y el número total de objetos que vamos a tomar de este 8 son 3, ¿verdad? Para premiarlos. Y aplicando la fórmula nos da 336. Ahora, solo hasta ayer. Muchas gracias.